Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Isabel Medina. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso Computación Gráfica. El día de hoy voy a explicar cómo hacer un código en el lenguaje de programación Java para hacer transformaciones de figuras en 3D. Bueno, mi proyecto se llama Movimiento. En este proyecto hay varias clases, cada una con un objeto, el cual tienen diferentes transformaciones. Estos objetos se hicieron teniendo en cuenta artículos de la empresa Home Center. Bueno, para iniciar nuestro proyecto, algo muy importante es revisar acá en la carpeta librerías que estén adjuntadas las 3 librerías 3D. Esto se hace con este add jar folder. Ahí se pueden adjuntar estas librerías. Aquí están en la carpeta ext y le damos a abrir. Como están acá, yo no las adjunto. Bueno, vamos a explicar el código de mi objeto 4, que está en la paquete movimiento. Primero que todo, importamos estas librerías que son importantes para la ejecución de nuestro código, que se ejecute bien. Entonces, primero lo que iniciamos es creando una clase, que es objeto 4 en este caso, con una extensión applet, para que al ejecutar se cree un JPanel para visualizar el objeto y fondo. Luego se crea el universo con public objeto 4. Creamos una variable string, filename, que es como vamos a llamar para llamar el objeto. Creamos acá el método que crea una imagen en 3D en nuestra pantalla, o sea, Graphics Configuration y Canvas 3D, para que nos cree una imagen 3D en nuestra pantalla. Luego se crea el método de la escena que se une al universo. Acá en esta parte del public se crea el universo. Creamos el universo. Y luego se crea el método de la escena que se une al universo, que es este, background escena, que lo puse así. Y este forma el escenario gráfico. Luego creamos acá este código de simple universe, que yo le puse U, que crea un escenario gráfico que incluye un objeto virtual. Luego a este U le ponemos este código, estos parámetros, y a U le agregamos escena, que es el que crea acá para el método de la escena. Luego se crean los límites de la escena con este bounding box y con estos parámetros. Se crea el método de la escena principal, luego se crea el método de la escena principal, escena root, donde se llaman los objetos, texturas y fondo de la escena. Entonces acá creamos este public background, crear escena G con la variable filename del objeto. Con este background escena row, que es como la escena principal, creamos el inicio de la escena. Le colocamos estos parámetros. Y en escena root también llamamos que nos llame este método que es dibujar fondo. Este método es el que nos va a dibujar también el fondo de la escena, que va a ser la imagen JPG. Luego creamos aquí un ambiente de luces para nuestra escena. Y ahora creamos otra escena en donde se agregan los objetos 3D. Esta escena le coloqué Transform Group Escena TG. Ese es el nombre de la escena que me va a agregar el objeto 3D. A esta escena TG le coloco estos parámetros y llamo a escena root, que es la escena principal, que me agregue a escena TG para que el objeto salga en la escena principal, en el inicio de la escena. Ahora, creamos la variable alfa. Esta variable, al llamar esta variable, es la que nos sirve para llamar el método según la transformación que le vayamos a dar a nuestro objeto. En mi caso, para este código es un método de escala. Entonces, llamo alfa, escala alfa, le coloco estos parámetros, llamo a transform 3D, y-axis a esta variable,
Y ya acá coloco el Scale Interpolator, que es el que me va a dar el movimiento de mi objeto 3D, que va a ser en escala. Acá coloco esta variable escalar y coloco estos parámetros, que es llamar a mi variable escala alfa, a la escena TG, que es donde se va a mostrar mi objeto 3D, a la variable y-axis, y estos números es el inicio y el final de mi escala. Luego se carga el objeto, creando variables que permiten realizar la transformación. Entonces creo esta variable transform group objeto tg y transform de objeto trans. Acá también tengo este código que es objatrans.rodx, que hace que el objeto gire sobre el eje X. Este código me sirve cuando el objeto muchas veces viene volteado o no se ve de la forma que queremos que se muestre en la escena. Entonces, con este código lo que hacemos es que le pedimos que rote sobre el eje que nosotros queremos para la visibilidad en la escena. Ahora acá creamos esta variable entera flats de un método objectFile, que es para llamar a nuestro objeto. El método objectFile se llama file y creamos estos parámetros. Llamamos a la escena S, que es nula, y luego usamos un tricache para importar el objeto. Llamamos a la escena S, file, que es nuestra variable de método file, que cargue el field name, y acá está la ruta donde se encuentra nuestro objeto. Al crear nuestros proyectos, debemos crear una carpeta dentro del proyecto donde se encuentren todas y cada una de las archivos que componen nuestros objetos. Los archivos son el archivo .obj, el archivo mtl y el archivo jpg. Entonces acá en esta parte, en esta ruta llamamos al archivo obj, que es el del objeto. Entonces mi archivo está en CRC, en la carpeta imgo, y este es el nombre de mi objeto. Acá dice que si acaso en esta ruta no se encuentra el objeto, entonces salga alguno de estos tres errores, de que el archivo no está en la carpeta indicada, o que el formato es incorrecto, por eso no sale, y que salga de la ejecución. Y si el objeto está, entonces que por favor lo presente en la escena S, si el objeto está bien direccionado. Y retornamos la escena root. Ahora creamos el método para cargar el fondo. Y acá creamos este método, transform group, dibujar fondo, el cual es el método que ya hemos llamado antes, de que se muestre en la escena. En este fondo colocamos una textura loader, que se llama objeto, y en esta textura cargamos la dirección de donde se encuentra ese objeto, esa imagen, que va a ser la imagen de fondo de nuestra escena. También he creado otra carpeta que se llama IMG, donde está cada una de las imágenes que hacen parte de cada una de las escenas según el objeto. Entonces, en este caso está la carpeta CRC, IMG, y la imagen se llama silla JPG. Ya está con este código, por ejemplo, backset image scale mode. Lo que hago es colocarle la escala de que el objeto tenga el tamaño adecuado para la escena, para el JPanel, y que tenga acá unos límites. Y pongo que el fondo me aplique esta variable back y return font. Y aquí en este public main, lo que pongo son unos argumentos con un if para mostrar los argumentos que al ser mayor o igual a 1, entonces me muestre el mainFrame con estos parámetros. Estos dos valores que están aquí al final son los píxeles del JPanel. Para eso hice este código. Entonces, pues ahora vamos a ejecutarlo, el objeto 4.
Bueno, acá está nuestro objeto. En este caso es una silla que está haciendo un movimiento de escala, el que aparece y cada vez va escalando a un tamaño más grande. Este es el código que acabo de explicarles y me crea esa transformación, este movimiento en este objeto silla. Luego acá tengo el objeto 3. Vamos a mirarlo. Bueno, mi objeto 3 es una puerta, la cual está haciendo un movimiento de rotación sobre su mismo eje, pero también con una traslación, como simulando el movimiento de la luna sobre la Tierra. O sea, está haciendo su movimiento en el eje y también de traslación. Esta es la puerta, el objeto puerta. En el objeto 2, el objeto 2, vamos a correrlo. Bueno, mi objeto 2 es una llave combinada, la cual tiene un movimiento de rotación sobre su mismo eje. O sea, siempre está en el mismo lugar y tiene un movimiento de rotación sobre su mismo eje, que es esta llave. Este es el movimiento que tiene. Y en mi objeto 1, que tiene un movimiento de traslación y de cambio de tamaño, y llega acá a una posición final. Ese es el movimiento de mi objeto 1. Y de mi objeto 0, que es un monitor, no, acá está mi objeto 0, él tiene un movimiento de línea recta, de incremento y de crecimiento de izquierda a derecha. Ese es el movimiento de mi objeto 0, mi monitor. Bueno, muchas gracias. Esa es solución práctica para la materia de computación gráfica. Gracias.